Y que de ZP hemos pasado a don José Luis. No, andando. Estaba mientras hablaba Miguel Ángel, uno que ya tiene cierta edad y no miro a nadie. Decían los libros de los clásicos, porque son innombrables. Ahora cualquiera nombra a un clásico de eso, te echan del país. Decían que la socialdemocracia era el camino y el cauce imprescindible para que circularan las teorías neoliberales y conservadoras. Y esto es lo que ocurrió, simplemente eso. Lo que pasa es que, bueno, pues se ha podido ir bandeando el problema, pero ya han tenido que ser socialdemócratas a tope, o sea, ser el cauce, porque claro, lo que más me molesta de todo esto es que al final se le va a hacer el trabajo sucio a la derecha, y al final van a encontrar esto, pues bueno, ya el cereal cortado, incluso aventado en la plaza, ¿no? O sea, que ya van a nada más que sacar el grano todo justito, porque van a ver todas la reforma más dura la va a hacer. Y decía Miguel Ángel, es que son unos malos contables, son contables de manguito, porque el buen contable toca ingreso y toca gasto, y naturalmente a lo mejor hay que reducir gasto, pero claro, si el 50% del capital en este país procede del capital mobiliario, pues que pague la mitad de la crisis, y si el otro, por lo menos, digo, no, en el mejor de los casos. Y si queremos ser justos, pues tendrán que pagar las clases que han generado esto. Quien no tenga la culpa de este invento, ¿por qué lo tiene que pagar? Pues lo vamos a pagar, no lo van a hacer pagar. De todas maneras, la respuesta de los sindicatos, como veis, está siendo bastante comedida, porque no conviene, también decían los clásicos, gastar la bala gorda, gastarla en los primeros escarceos. Pero bueno, habrá que apoyar todo esa huelga de funcionarios y empleados públicos, que yo quiero recordar que son los guardias, los militares, los médicos. Habrá que dejar algún día el ambulatorio sin asistencia, salvo caso de urgencia. Los maestros, los niños en casa, los de la MT, los del metro, los de cercanía. Pues bueno, pues si lo hacemos bien, a lo mejor nos ahorramos la otra, pero si no, pues habrá que ir a tope. Y bueno, el tema que nos traía la reforma laboral, como comprenderéis, tal y como está el patio, queda poco que esperar de la reforma. Quedan 4 cositas de tenor calado, porque tampoco creo que se pringuen mucho más, porque a todo esto la transmutación es increíble, porque es que en octubre y en noviembre son las elecciones catalanas, ¿no? Y ahí se van a borrar un gobierno teóricamente de izquierda, el tripartito, vamos, de hecho, es de izquierda, pero se lo van a borrar del mapa. Después vienen las municipales y quedan pocos municipios de izquierda, pero bueno, ahí está, porque claro, a la ESPE con estas medidas no creo que se le ataque en este caso concreto. Así que reforma laboral, pues está como estaba, está peor que estaba, está mucho peor, porque ya no hay confianza. Ya que vas a firmar con alguien que ha incumplido algo que había firmado hace 5 meses, o sea, ya no tiene mucha credibilidad. Y luego, el tema más importante, que es la reforma de las pensiones, pues yo creo que va a ir por donde lo retiró, porque todo esto tiene un sentido claro, no es que esté loco, es que hay unos pasteles muy grandes que todavía no se lo están comiendo. Sanidad, educación es menor, pero también, y sobre todo el de las pensiones. Hoy venía en la prensa que seguimos burros nosotros de no invertir en fondos de pensiones privados, y eso no lo puede permitir la banca, tiene que pillar de ahí. Y ya decía el otro día el secretario de Estado de Seguridad Social que si fueras inteligente y quieres mantener tu nivel de vida, deberías de tener un fondo de pensiones. A lo cual, bueno, pues esta es la realidad. Y la tristeza es
ahora que estoy viendo a la hija de Miguel Ángel, es que ahora, por primera vez en Europa y en España, nuestros hijos cabe que vivan peor que nosotros. Y eso no ocurrió nunca en la historia, salvo en una ocasión, en la Edad Media. En la Edad Media, que se vino del florecimiento del Imperio Romano a la oscuridad de la Edad Media. Pero claro, ya sabemos cómo se gobernaba aquello, la Inquisición, en fin, esperemos que no llegue a tanto, ¿no? Pero bueno, parece que estos días de nube ha dado este apocalipsis. Hombre, yo poco que añadir a lo que decía Román, pero sí alguna reflexión. Es absolutamente inconcebible que haya ocurrido lo que ha ocurrido, sobre todo desde el punto de vista de los sindicatos. Se nos ha tachado de cobardes, de no movilizarnos, de no hacer una huelga general a este gobierno. Nosotros hemos defendido siempre porque no ha habido una agresión frontal a la clase trabajadora, porque hemos sido absolutamente responsables, hemos intentado conseguir que la reforma laboral fuera una reforma laboral inteligente en la época en la que estamos viviendo, y hemos pecado, si acaso, de intentar ser solidarios con la situación que el gobierno de turno estaba viviendo, probablemente. Pero claro, lo que no se nos puede acusar es de que no hemos puesto y no seguimos poniendo de nuestra parte, porque seguimos poniendo de nuestra parte. Seguimos intentando que la reforma laboral, si es necesaria, salga adelante de una manera que no agreda a la clase trabajadora, pero que sirva, que sea una herramienta más, si es necesario, para mejorar la situación de este país. Seguimos intentando ser razonables en el día a día, en la negociación colectiva, pero el acuerdo que firmamos con los empresarios para la negociación colectiva, seguimos siendo razonables a pesar de las agresiones continuas que sufrimos por parte de los gobiernos autonómicos y locales, en algún caso, incluso agresión sonora últimamente, como veréis, agresiones que sufrimos por parte de los gobiernos como el de Esperanza Aguirre, que habla mucho de salud laboral, habla mucho de protección para los trabajadores en materia de salud laboral, y luego paraliza el desarrollo de los planes en materia de salud laboral. Agresiones continuas cuando los representantes del Partido Popular, el partido gobernante en esta región, se dedican a hablar, a descalificar a los representantes legítimos de los trabajadores, simplemente por el hecho de que no son su clan, no son su corte del faraón, y no les aplauden todas las medidas o todas las barbaridades que a veces hacen. Pero claro, cuando hablan de esas cosas, les ampara su legitimidad, pero no entienden que a nosotros nos ampara una legitimidad que cada 4 años, ¿a que sí, Román? Nosotros nos presentamos a unas elecciones sindicales y los trabajadores y trabajadoras nos legitiman, y tenemos la misma legitimidad que ellos, recogida en la Constitución española. Por eso digo que a pesar de ello seguimos siendo sindicatos responsables. La Unión General de Trabajadores y las Comisiones Obreras, y la Unión General de Trabajadores, somos sindicatos responsables, a pesar de la que nos está cayendo. Pero hombre, tontos no somos, porque representamos a trabajadores y a trabajadoras, porque representamos a empleados y empleadas públicas, lo decía Román, policías, enfermeros, bomberos,